Esta es una producción de Mix de Medio. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios en este 11 de abril. Como siempre, un verdadero placer que usted nos puede estar acompañando para poder compartir esos temas tan importantes de nación. Y es que en este caso vamos a tocar el análisis respecto al régimen de excepción tras 2 años. Para muchos, el régimen estaba funcionando al principio, pero luego se convirtió en una manera de amedrentamiento, en una forma de amenazar a personas que no tenían que ver directamente con las pandillas. Y dado que mucho se ha hablado sobre la situación de que se han llevado a personas que no tienen que ver con las pandillas, este tema podría ser realmente bastante serio. ¿Y qué hay de los casos cuando se mencionan torturas, cuando se mencionan personas que han fallecido tras las rejas, pero que de igual manera no tenían que ver con las pandillas? ¿Quién responde por ellas? ¿Y será que a la fecha parte de esas personas que no tenían vínculos han sido libradas? Bueno, eso y más lo analizaremos esta noche con nuestra invitada especial. Estamos hablando de la directora de Socorro Jurídico, Ingrid Escobar. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Ingrid. Encantado. Buenas noches, Fernando. Un gusto estar aquí en su programa. Un saludo muy especial a toda su teleaudiencia. Encantado que usted nos pueda estar acompañando esta noche, precisamente para compartir ese primer punto. Pero, ¿cómo nace Socorro Jurídico? ¿Qué es lo que hace? Bueno, coméntanos. Como no, bueno, como todos recordaremos, en marzo del año 2022 hubo un fin de semana, específicamente del 26 y 27 de marzo de ese año, en que cerramos con 87 homicidios en todo el territorio nacional, específicamente de gente civil, no delincuente. Y esta es una de 4 alzas homicidas durante el Plan Control Territorial, que hay que decirlo, ha sido un completo fracaso. De hecho, el fracaso del Plan Control Territorial se refleja en que precisamente el 27 de marzo del año 2022, a raíz de todas estas alzas homicidas y estos 87 últimos asesinados, pues tocó que echar mano de la Constitución de la República en el artículo 29, que habla del régimen de excepción, que efectivamente cuando hay una alteración a la paz pública y hay condiciones se puede echar a andar. Pero ¿cuál es el problema del régimen de excepción? Que definitivamente no ha sido únicamente para los delincuentes, no es parcial para los delincuentes, esto va para toda la población salvadoreña. Y bueno, de ahí que nosotros como primero líderes sindicales, porque esta servidora antes de estar en la defensa de los derechos humanos por los inocentes, también he sido sindicalista. ¿Y qué es lo que pasó al inicio del régimen? Comenzaron capturando líderes sindicales de nuestras federaciones, de nuestras confederaciones. Entonces nosotros dijimos ahí, momento, esto no es solamente para delincuentes y tampoco se ha ido personas civiles ordinarias, sino que también va para gente organizada en los sindicatos, que por denunciar la corrupción del gobierno, la mala administración pública, se los están llevando y apartando del camino, mal utilizando el régimen de excepción. Y yo le puedo hacer o dar casos específicos. Nos llevaron sindicalistas de Cuscatancingo, de Mexicanos, de Soyapango, San Marcos, ¿verdad? Entre otros. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros a formar lo que hoy conocemos como Socorro Jurídico Humanitario? Primero, esas capturas, pero segundo, la muerte de un sindicalista defensor de derechos humanos que no tenía absolutamente nada que ver con pandillas, pero meses después de su captura le negaron el tratamiento médico, pero también lo torturaron en centros penales, él fallece. Entonces, en ese momento dijimos no. Representantes de las organizaciones, no solo sindicales, sino que otro tipo de sociedad civil, pero además personas en general, nos unimos y dijimos vámonos en torno a la causa de estos sindicalistas al inicio. Pero ¿qué pasó después? Las capturas siguen siendo masivas, tanto
que de tener una población carcelaria de 36.000, en meses pasamos a tener una población de 80.000. Bueno, a la fecha tenemos 78.000 personas capturadas en 25 meses ya que van del régimen de excepción. Y en esa cantidad de gente han fallecido por lo menos 500 personas. Y déjeme decirle, el Socorro Jurídico Humanitario hemos confirmado la muerte de 243 personas adultas que solamente fueron a ser presentados ante el juez y nunca más tuvieron la audiencia tan ansiada como es la audiencia preliminar, muchísimo menos la audiencia especial de revisión de medidas porque no las están otorgando. Y en ese caminar, Fernando, han fallecido ya estas 243 personas, pero más agravante todavía el hecho de que ya murieron 3 bebés en centros penales. Bebés que en algunos casos iban tiernos con sus madres al momento de las capturas y las madres decidieron llevarlos a los centros penales, como es el caso de uno de los que llevamos nosotros ante el sistema internacional de la CIDH, por ejemplo, que la niña ingresó al centro penal con su madre de 9 meses de nacida y a la madre le ponían tareas en la granja de Izalco de limpiar las granjas de los cerdos con su criatura en una mano, soportando cualquier insalubridad y que tuvo como consecuencia justamente que se enfermara la niña. La madre pidió tantas veces a las autoridades de los centros penales que le ayudaran a sacar a la niña para que le dieran un tratamiento. Su abuela 3 meses llegó a preguntar por ella, nunca se la dieron hasta el punto en que ella estaba agonizando y la niña murió días después. Pregunta, en este caso, ¿dónde está la ley nacer con cariño o amor convertido en alimento que tanto se ha hablado en estos años? ¿Por qué a una bebé que entra no se le puede aplicar? Y eso también estamos hablando de una situación en la que cierta parte de la población ha dicho, mire, pero es que ¿quién la manda a la madre a cometer X cosa? Aunque no sea comprobado. Pero entonces la niña tiene que pagar también por cualquier situación. La niña tiene que pagar. Si en caso la madre hubiera sido culpable, la niña tiene que pagar. Si en caso no hubiera sido culpable, pero de igual manera el Estado la agarra, entonces tiene que ser víctima del Estado también la niña. ¿Dónde están estas leyes? Exactamente. Bueno, la ley Nacer con Cariño, Crecer Juntos, de la protección a la lactancia materna, del derecho a la alimentación, esas solo son leyes de adorno. No solamente para la población carcelaria, mujeres, niñas y niños, sino que también la población en general. Pero específicamente aquí hay todavía algo que agrava más la situación, porque aquí no se respetó absolutamente el debido proceso que terminó con la vida de esta bebé. En su momento ingresó de 9 meses y falleció a los 15 meses, sino que además del debido proceso aplicado a su madre. Fíjese bien, ¿quién capturó a Selena, la madre de Génesis? Un policía que era su suegro, por cobrarse una factura, fíjese bien, personal, porque Selena estaba denunciando a su compañero de vida por maltrato físico de ella y de sus hijos. El padre, que es policía, en represalia lo que hizo es irla a capturar. Usted dígame, qué extraño que la hayan mandado justamente al suegro a capturarla. O sea, desde ahí hay un proceso completamente viciado. Y encima, a Selena, en los días que estaba la niña agonizando y que la estaban enterrando, le notifican a la madre, a la abuela de la niña, que fuera a recoger a Selena al centro penitenciario, pero le dijeron ahí que no, que llegó muy tarde, y la abuela le explicó, yo llegué tarde porque estábamos enterrando a mi nieta, a la hija de Selena. ¿Y sabe qué le dijeron? Como vino tarde, la remitieron nuevamente por otro delito. Imagínense qué grave. Entonces, ¿y sabe qué es lo peor todavía? Y se lo digo como madre que soy yo de familia. Selena a este momento ignora que su hija murió. Ella tiene la esperanza que cuando la entregó a las autoridades, ella no lo sabe. Imagínense cuántas violaciones en este caso. Esto merece reparación. Y ahí en el Socorro Jurídico Humanitario, esta es parte para contestar la pregunta de qué hacemos como Socorro Jurídico. Parte del quehacer del Socorro Jurídico es, por supuesto, reparar a las víctimas. Y en este caso nacen muchísimos derechos de la niña, de la madre, de la familia, de la misma comunidad. Entonces estamos preparados ya, agotando la sede nacional para activar los sistemas internacionales, tanto en la ONU, porque ahí vamos a ir a pedir informe al Estado de qué es lo que ha pasado, por qué no respeta convenios como los del niño,
convenios como los de, en este caso no sabemos si Selena sigue con vida y por eso no le entregan, ejecuciones sumarias, muertes arbitrarias podría ser otra, entre otras tantas. Bueno, la Convención para la Erradicación de cualquier discriminación contra las mujeres o violencia contra las mujeres, bueno, son varias relatorías a las que vamos a ir, pero además el otro sistema de la OEA, donde sí vamos a exigir reparación por la vida de la niña y por todo lo que le ha pasado a Selena y toda la familia. Entonces, es un ejemplo de cientos de casos que tenemos en el socorro jurídico. Pero esto todavía es peor, porque, a ver, nos estamos centrando en el caso de la niña, pero imagínese cómo usted comienza con la idea de que es el suegro quien la captura, pero ella estaba denunciando a su expareja por abuso físico y en represalia la mandan a capturar. ¿A usted, amigo y amiga televidente, le parece justo esto? Que en un país machista, si él lo denunciaba por maltrato físico, ¿está bien que la llegaran a traer cuando era legítimo la denuncia que ella estaba haciendo? Absolutamente no, y entonces eso es condenable y por eso el Socorro Jurídico Humanitario ya hemos hecho una denuncia notoria y pública donde emplazamos al señor Fiscal General de la República, al señor Ministro de Seguridad y Justicia Villatoro, pero también al Comisionado para la Defensa de los Derechos Humanos y Libertad de Expresión, que por algo lo han traído, no solo para hacer una figura de adorno, a que pongan sus buenos oficios, investiguen, hagan los informes pertinentes y se logre justicia en sede nacional. Ahora, de eso tenemos absolutamente silencio. Por lo tanto, estamos agotando la sede y no puedo dar mayores detalles, pero vamos a lograr, ¿verdad?, en el marco de la ley internacional, justicia por esta familia. Y déjeme decirle, las muertes en centros penales, como le decía al inicio, son 243 víctimas mortales. Y esto es gravísimo porque hace 3 días escuché 4 declaraciones de 4 funcionarios diferentes donde decían, pero ¿por qué se sorprenden las organizaciones defensoras de derechos humanos, la misma comunidad internacional, de que esté muriendo gente en centros penales? Si en los sistemas pasa eso. Momento. Pasa, pero con aquellas personas ya condenadas, con aquellas personas en fase de confianza, que se mueren porque tienen años de estar presas, de estar condenadas y obviamente hay una muerte natural. ¿Dónde está ese dato? Ese dato está escondido. Nosotros hablamos de los fallecidos en régimen, capturados, procesados, no condenados y que no tuvieron todos los derechos que engloba el principio del debido proceso, que es derecho de defensa, derecho de audiencia, derecho a un juicio justo y la presunción de inocencia. Eso se los negaron. Antes de llegar a la segunda audiencia, en un 45% los han matado, porque en centros penales hay un delito internacional que se llama tortura. Hay un 28% que les han negado el tratamiento médico y hay un porcentaje que se desconoce, pero por inferencia podemos decir que podría ser cualquiera de estas dos causas. Otro dato, ¿por qué las muertes se están dando en centros penales como Izalco principalmente? Ahí es un centro de tortura y muerte, ahí han muerto la mayoría de las personas. ¿Por qué solo en Mariona, en Apanteos, en la granja de Quesalte donde hay un hospitalito o en la granja de Zacatecoluca o Bartolinas? ¿Por qué solo ahí ponen los muertos, los inocentes? Y en Secot no ha fallecido ni uno. ¿Qué le dice eso? Que el Secot, el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo, ahí sí se les respetan los derechos, porque hay una tregua con las pandillas. Y esa es parte del acuerdo con las pandillas, de estar bien, de tener un... A ver, solo antes de irme a la pausa comercial. Según le entiendo, lo que usted me está diciendo, tienen más derechos los reos del SECOT que las personas capturadas a las que no se les ha llevado un juicio. Exactamente. Las pruebas me remito. Yo no hablo solo por hablar. Nosotros tenemos un análisis, ¿verdad?, muy responsable, donde tenemos, mire, aquí, y esto lo hemos compartido con las autoridades, 1 a 1, detalles muy específicos en nuestras bases de datos de los absolutamente 245 personas fallecidas. Y aquí en la parte donde dice centro penal donde estaban recluidos durante la muerte, todos los que le mencioné menos el SECOT, no hay uno. Y con esto no quiero decir que para hacer justicia tiene que morir gente en el SECOT, sí, claro, no, en ningún lado. Pero ¿por qué los muertos los ponen los inocentes procesados en los otros centros penales? Donde, por cierto, no dejan entrar a los periodistas, ni a los youtubers, ni al, por ejemplo, ese tal Luisito Comunica, que sí entró pero solo al SECOT. ¿Por qué no fue a Mariona? ¿Por qué no fue a Izalco? ¿Por qué no fue a Panteos?
porque ahí están los muertos, porque ahí están los torturados, porque ahí sí van a encontrar evidencia de lo que estamos diciendo. Bueno, es así como nos vamos a ir a la primera pausa comercial y regresamos con Criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros con este tema tan importante y tan polémico como lo han sido los más de 2 años del régimen de excepción. Es cierto, la población ha percibido que la seguridad ha mejorado muchísimo, pero es que una cosa no quita la otra. Porque si bien la seguridad ha mejorado significativamente, usted también ha escuchado de casos donde se han llevado a personas que no han tenido ningún vínculo con pandillas. O como por ejemplo, si alguien le debía $5, bueno, entonces lo acusan por vínculo con pandillas y automáticamente esa es la represalia y a estas personas se las han llevado. Ya en el primer bloque se estaba comentando de esos indicios de personas que precisamente no habían llevado un proceso, pero habían muerto en los diferentes centros penales, con excepción del SECOT. Esas personas que han fallecido como producto de ¿qué? Directamente del régimen, directamente de no poder recibir sus medicamentos a tiempo. Bueno, síganlo investigando, por favor. Cómo no, bueno, decirle, cuando el fiscal general de la República, y aquí yo presento parte también de nuestros datos ya analizados, dice que no existe prueba científica de que en centros penales hay fallecidos o personas que mueren por causa de muerte violenta, torturas. Él lo niega rotundamente, lo mismo el señor comisionado para la defensa de los derechos humanos. Yo le pregunto, en este análisis que nosotros tenemos, con una muestra, fíjese bien, establece que en el penal de Izalco, solo en el penal de Izalco, abarca el 45% del total de fallecidos. Pero hay otro dato que es peor, que es el tiempo que duró la gente en la prisión al inicio del régimen. Mire, ¿qué le dice, señor fiscal general de la República, señor comisionado para la defensa de los derechos humanos y libertad de expresión, que en menos de un mes que una persona estuvo presa en el penal de Izalco, por ejemplo, murieran 34 entre las edades de 20 y 27 años? Y justo al cumplir un mes se suman otras 14, o sea, estamos hablando de 30, 40, 48 personas que fallecieron exactamente al mes de estar presas. ¿Es eso muerte natural? ¿Y sabe lo que le pone en el hospital? Edema pulmonar, paro cardíaco. En las autopsias lo mismo, que por cierto a la gente no se las entregan, nosotros las hemos conseguido por otras formas. Hasta en las instituciones de ahorro tienen más fácil las autopsias que el mismo familiar que las pide, y las pide a Fiscalía, las pide a Medicina Legal y no se las dan, pero nosotros las hemos conseguido. Y en esta habla de que han habido golpes, señales de estrangulamiento, miren, moretones por todo el cuerpo, bulos en los pies, heridas, entre otros, ¿verdad? Golpes en órganos internos. Entonces, ¿cómo que no hay prueba científica? ¿Cómo un joven de 23 años que entró sano al centro penal va a morir por causa natural? Eso es mentira. Eso significa que hubo tortura, por lo menos entre los meses de marzo, abril, mayo y junio, ahí donde están la mayoría de muertes. No es posible que una persona pueda durar un mes, 2, 3 meses y luego se muera sin derecho a nada. Eso es algo completamente grave. Y le voy a decir, aquí están los rostros, miren, porque nosotros no solo tenemos, o sea, tenemos una base de datos con datos y detalles específicos, pero yo esta foto, aquí están los rostros. Aquí no hay ni un pandillero, aquí no hay ni un pandillero.
Aquí estamos hablando de sindicalistas, estudiantes universitarios, jornaleros, trabajadores, técnicos, comerciantes, predicadores, taxistas, picacheros. Esa es a la gente que han matado en centros penales o que les han negado su tratamiento médico y como consecuencia han perdido su bien más preciado, bien jurídico más preciado, que es la vida. ¿Quién va a dar cuentas por esta gente? Ellos no se les presumió inocentes, se les presumió culpables y no lograron mostrar lo contrario en una segunda audiencia porque murieron antes en el proceso. Y eso es lo que nosotros estamos denunciando, ¿verdad? No es en el afán de nosotros de querer molestar a ningún gobierno. Mire, este es un testimonio de una persona que entró al penal de Izalco y se lo voy a leer, aquí lo muestro, pero es la voz de la víctima liberada. Dice así: el penal de Izalco, que es el peor de todos, donde más han fallecido personas por torturas y falta de tratamiento médico. ¿Sabe cuál es la bienvenida en Izalco? O por lo menos lo fue en los primeros 12 meses. La bienvenida en Izalco, dice él, es pasar por una cancha de 50 metros, donde los custodios te golpean con las macanas. Yo sobreviví, dice él, pero un compañero de mi trabajo que era taxista, porque se lo llevaron juntos, no sobrevivió, agonizó 3 días y murió. Yo lo vi morir. Y esto, las personas liberadas que han estado en Izalco lo pueden confirmar. Esa es tortura. Mucha gente ha muerto de esta manera. Y eso debe de investigarse. Eso debe de investigarse porque violenta no solo a la ley nacional, sino que tratados internacionales. Ningún régimen de excepción está sobre los tratados internacionales. Discúlpenme. Además que es inconstitucional porque la Constitución dice que el régimen de excepción en el artículo 29 están los derechos, pero adelante dice, se puede dar por 30 días si existen las condiciones, por otros 30 días prorrogables si se permanecen las condiciones, pero en adelante, sobre todo teniendo todas las reformas que han hecho, ya no es necesario un régimen de excepción porque eso es mal utilizado. ¿Qué han hecho ellos, por ejemplo, en estos ya 25 meses de régimen de excepción? Decretos como, por ejemplo, y aquí voy a hablar claramente y le pregunto a la población salvadoreña, ¿conocen el decreto 803? Que es un decreto criminal, pequeño, poquitos artículos, pero criminal. ¿Por qué? Primero, porque suspende la investigación. Hay personas que ya tienen 24 meses presas y a los abogados les está notificando que sí, ya tienen 2 años presos, pero fíjese que tiene que venir a preguntar allá por diciembre 2025 o enero 2026 porque el decreto 803 suspende. Ha mandado a los fiscales a organizar los territorios, a meter a la gente en estructuras, peor todavía, masivas. Ya dijo el señor ministro Villatoro hace unos 3 días en unas declaraciones en un medio que pueden meter hasta 2.000 personas en un mismo proceso. Dígame usted. O sea que ahora a un salvadoreño acusado por una llamada anónima lo van a procesar ya no solo por sus acciones individuales, sino que también por las acciones depende con qué estructura lo pongan. Si hay 200, de los 200. ¿Y qué dice la reforma? Que esos 200 delitos se me acumulan o se le acumulan al imputado. Si son 1.000, más de algún delincuente va a haber ahí y se le acumulan al que es inocente, ¿verdad? Entonces eso violenta, por supuesto, la ley, bueno, la Constitución, tratados internacionales, y estamos sí a las puertas, así como hubo capturas masivas de inocentes, porque hay por lo menos 27.000 inocentes procesados, ya hay 8.000 liberados. Ahí ustedes, gobierno, nos dieron la razón, porque al inicio dijeron 1% va a ser el margen de error. Ajá, y esos ya más de 8.000 liberados no son ya el 12%, ¿verdad? Que se equivocaron en el margen de error, pero se han equivocado mucho más porque es el 35% el margen de error. Y dígame, estas personas van a tener que pasar 4 años y si en la audiencia preliminar, cuando algún día les llegue, el juez todavía insiste en que los arraigos no son suficientes para dictar una medida cautelar, los puede mandar otros 2 años antes de la vista pública, 6 años. La gente inocente, discúlpeme, como todos estos que tenemos aquí, que hay un 94% de los muertos son inocentes. Mire, se han aguantado. Aquí están las fotos de todos, porque nosotros somos profesionales, no estamos inventando. Fotos y detalles. Mire, esta gente no logró llegar ni siquiera a los 2 primeros años.
¿Qué les parece? Mire, aquí están todos, ¿ves? Y ahí tenemos la base de datos. A estas personas se les negaron todos los derechos. Murieron antes de llegar a esa ansiada audiencia preliminar. Murieron. Y 3 bebés. ¿Es eso hacer justicia o solamente el afán de mantener una cifra que dé la popularidad al hoy presidente inconstitucional? No, no es justo. Está bien los delincuentes, pero no los inocentes. Este tema es sumamente delicado y hay que seguirlo abordando tras la siguiente pausa comercial. Más de enfoque en Una entrevista diferente. qué es lo que ha estado pasando en esta situación en FOSalud. Enfoque. Tener ninguna respuesta del director, se siente uno bien indignado. Que se transmite a las 6 de la mañana, los días martes y jueves. Una entrevista de Mix de Medio a través de Canal 8, Agape TV. Enfoque con Cecilia Navarrete. Muchos han mencionado en otras ocasiones que hay organizaciones internacionales que intentan respaldar a las personas que no han tenido vínculos con pandillas. Sin embargo, se tiene el discurso de que estas organizaciones simplemente no están queriendo proteger a aquellos que no tienen vínculos con pandillas, sino que están tratando de oponerse a la actual administración. Pero en todo caso, las organizaciones internacionales siguen presionando y siguen apoyando a las organizaciones que velan por aquellos que no han tenido nada que ver con los mareros. Por favor. Claro, así es. Y bueno, es que no olvidemos que la ley internacional es ley de la República, no está pintada, aunque los diputados, en este caso el Ejecutivo y la Administración de Justicia, quieran ignorarlo. De hecho, yo aquí le presento instrumentos internacionales sobre derechos humanos aplicables a la Administración de Justicia. Miren, esta es como una Biblia internacional, porque aquí está la legislación internacional que nos ampara. Ahora, ¿qué es preocupante? Porque los tratados no es que si queremos cumplirlos o no. Pacta sunt servanda. Son de obligatorio cumplimiento. Y entre estos, por supuesto, nosotros tenemos una cantidad, como por ejemplo el Convenio de Viena, que está bien famoso, ¿verdad?, en estos días. ¿Qué dice el Convenio de Viena? Que eso justamente, que los tratados son de obligatorio cumplimiento cuando son ratificados por El Salvador. El día de ayer nos despertamos con la noticia que solo El Salvador se abstuvo, en este caso, de condenar la intromisión de Ecuador en la Embajada de México. 29 países más condenaron esa acción y el único que votó en contra fue Ecuador. Y nosotros, que salimos de campeones como El Salvador, diciendo nos abstenemos. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo justamente es que en cualquier momento que algo aquí suceda así, El Salvador está diciendo, la ley aquí soy yo, el Estado dice Bukele, soy yo. Entonces, eso es lo grave, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los dos sistemas principales que tenemos nosotros los salvadoreños para, por un lado, reparar y por otro lado, pedirle informe, ¿verdad?, del Estado hacia esta organización? El primero es la OEA. La OEA, nos guste o no nos guste, El Salvador es parte de la OEA y los convenios que ha firmado y ratificado con la OEA. ¿Se recuerdan un acuerdo que hubo con las ICIES, ¿verdad?, de la OEA? Y nos salimos. ¿Por qué? Utilizaron ahí al pobre exalcalde, ¿verdad?, porque como él era parte de asesor de las ICIES, como mejor lo metieron preso y entonces mejor nos salimos. Pero ese es un ejemplo. Ahora, los otros convenios y tratados, en el caso de la OEA, están bien claros, ¿verdad? Y ahí es donde a nosotros nos abre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Son procesos largos, pero lo vamos a hacer. Y la gente debe de saber, y aquí yo le hago un llamado a los familiares. Miren, personas que han perdido un ser querido en centros penales y que les niegan la autopsia y que le dicen que entierren a su familiar con la caja sellada, le ordenan a la gente
que entierren a su familiar con caja sellada. Veamos el caso de la defensora Rosa Elvira, desaparecida, ¿verdad? Y resulta que hay indicios de que pudo haber sido desaparecida y golpeada por miembros de los cuerpos de seguridad. Negaron ese día, dijeron 0 homicidios cuando había claridad de que hubo ese feminicidio. No lo reportaron. Ese día cerramos con 0 homicidios. ¿Y qué pasó? Que después ahora le entregan a la familia en una cajita blanca pequeña los restos de Rosa Elvira y le ordenan a la familia que no la puede velar. Imagínense hasta dónde llega la autoridad en su arbitrariedad. ¿Quién decide quién puede y quién no puede velar? Hoy las autoridades. Sí, es familiar. Exactamente. Y la gente, ¿verdad? Y las organizaciones llegaron al entierro y bueno, se sentía el clamor de justicia ahí. Pero este es un ejemplo. Esta otra persona desaparecida, ciudadano estadounidense, que ya tienen el cadáver, pero no lo entregan a la familia y dicen que probablemente lo van a entregar igual en cenizas. ¡Qué grave! Entonces, ¿cómo sabes si es esa persona? Exacto. Entonces, ahí es donde nosotros le hacemos el llamado a las familias de las personas que han fallecido en centros penales por tortura o negligencia médica. A ustedes les nacen derechos. No le dejemos todo únicamente a la esperanza del sistema judicial. Ellos les dijeron que en 2 años se los iban a liberar y no ha sido así. En 2 años lo que les han entregado es el decreto 803 que prorroga el sufrimiento de la gente. A ustedes les nacen derechos de reparación. Bien, nos podemos ir al sistema interamericano de derechos humanos o al sistema de la ONU, porque ahí nos vamos a ir. Vamos a exigir en las relatorías, mejor dicho, vamos a pedir en las relatorías que lean nuestros informes y que le pidan informe al Estado salvadoreño de por qué están violentando convenios suscritos con ellos, ¿verdad? Por ejemplo, el de la tortura. En la CIDH tenemos la Convención contra la Tortura ratificada desde 1994 en El Salvador. También tenemos el convenio en el caso de la ONU, la prevención de la tortura. Entonces, bueno, está claro que hay tortura. Entonces vamos a ir a pedir y a tratar de resistir de alguna manera o lograr la reparación, ¿verdad? En este caso de las familias. Y ya no digamos de las personas que están declarando inocentes. O sea, qué fácil decirle, ¿verdad? A un joven, porque nosotros hemos tenido el caso de un joven de 17 años capturado por 18 meses, maltratado, ¿verdad? Le quitaron su derecho de estudio, de estar en familia, de correcta alimentación. En primera instancia le dan 10 años de cárcel por las mentiras del sargento Montesinos, porque hay que decirlo, y está denunciado por todos lados, un militar que mintió, falsedad material, falsedad ideológica. El fiscal defendiendo más al militar que pidiendo pruebas de descargo por el joven, le dieron 10 años en primera instancia. Pero el socorro jurídico con todo su equipo de abogados, en cámara logramos quitarle los 10 años de cárcel de este joven en régimen y lo declararon absuelto, inocente. Ajá, y ya estuvo, lo sacan. Ajá, pero a él... justicia restaurativa para las personas que han logrado salir. Por supuesto, y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo es posible que, fíjate que te mandé 18 meses mezclado con delincuentes, allá con pandilleros, ¿verdad? Y entre otros criminales, pero pues ya te dejo salir, 18 meses después no pasa nada, ¿ve qué haces? No, la madre se enfermó, el padre se enfermó, las hermanas padecieron mucho, la economía de ellos se fue al suelo porque el paquete, que esa es otra denuncia. El daño psicológico causado adentro. El impacto psicológico causado, el trauma del muchacho de estar ahí adentro 18 meses de su vida, un joven, haber cumplido 18 años adentro, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que reparar ese daño, intentar reparar ese daño para que también no haya repetición, ¿verdad? Que no se vuelva una costumbre que por una llamada anónima metan presa a la gente. Mire, ayer... Y yo aquí quiero saludar realmente a Gladys Ardón, una activista social, ¿verdad?, que denunció desde bien tempranito la captura de su madre, una mujer trabajadora en la tiendona que todos los días se levanta a las 3 de la mañana para vender sus papas, sus plátanos, y la capturan por una llamada anónima, sin fundamento absolutamente de nada. Y la muchacha, mire, pues por su naturaleza, ¿verdad?, de activismo, buscó las organizaciones, buscó abogados, nosotros pusimos nuestros abogados a disposición y afortunadamente por la denuncia que ella tuvo la valentía de hacer, acompañada de organizaciones de derechos humanos, horas después estaba libre la mamá de esta joven.
qué suerte que tuvo ese acompañamiento, pero ¿cuántos están en la misma circunstancia de ella? Bueno, pero Miles. incluso yo creo que no nos vayamos tan lejos con respecto a las llamadas anónimas. La manera en que reacciona el cuerpo es bastante diversa según la situación. Se han reportado casos, y usted también me dirá, en que la excusa al momento de llevarse a alguien así es que, mire, nosotros íbamos pasando y él comenzó a sudar. Íbamos pasando y se comenzó a poner nervioso y comenzó a tartamudear. Entonces, si no tenía nada que ocultar, entonces su cuerpo no hubiera reaccionado de esa manera. Por tanto, mejor decidimos llevárnoslo a alguno de los centros penales. ¿Ha ocurrido alguno de esos? Muchos de esos. De hecho, por la cara, imagínense que había uno, no es que este tiene cara de delincuente, como que si regresamos al oscurantismo de la Edad Media, sí tenemos denuncias, pero vámonos a otro caso. La madre buscadora, no sé si se recuerdan, este es un caso reciente. ¿El de Carlos? No, de la niña desaparecida y que la madre buscadora, ella es de apellido Delgado, no recuerdo ahorita el nombre, pero bueno, es un caso bien sonado. Esta muchacha, esta señora, por su activismo en la búsqueda de su hija, claro, a la policía, al sistema, eso no le gusta. Llegan por una llamada anónima, allanan su casa en una situación completamente ilegal y le dice, y empiezan a revisar, y ella vivía con su hija y su nietecita, y cuando revisan uno de los cuartos encuentran unos dólares, menos de $100, y le dice, ¿y por qué tiene este dinero? Increíble. Bueno, porque trabajo, soy el sostén de la familia. Y a la señora, por sospechosa, la vieron sospechosa, justo lo que usted estaba diciendo. Y ella le dice y le explica. Tiene cara de sospechosa. Por la cara, como que si estamos en la Edad Media. Y los $100, enriquecimiento ilícito total. Exacto. Y ¿sabe qué es lo peor? Ella le dice, mire, le dice, yo he sido víctima, mi hija está desaparecida y yo ando en la lucha de esa búsqueda de mi hija. ¿Y sabe lo que le dicen los policías? Desnaturalizados, desalmados. Sí, esa mujer ya está muerta, ya no anden buscando, ya, o sea, increíble. O sea, el abuso policial, el abuso de autoridad es grande. Otra situación. Recientemente me topé con un caso en el cual el juez decía, mire, pero es que usted no puede alegar que se está violando algún derecho durante el régimen de excepción. Los derechos suspendidos no son violables, así que nadie le está violando nada a esas personas que se han llevado. ¿Cómo se puede responder a un argumento como ese? Mire, cuando a una persona la privan de libertad, la capturan, el único derecho que le han quitado es el derecho a la libertad personal, ciertamente, pero los demás derechos no. Por ejemplo, y la Constitución lo dice claramente, el derecho a la integridad física, violentado en toditos los centros penales, menos en el SECOT. ¿Por qué? Porque la bienvenida son golpes. En el caso específico de Mariona, fíjese bien lo que hacen los de Mariona, es algo bien gravísimo. Dice el relato de una persona, voy a ver si lo tengo por aquí, si no lo voy a leer. Sí, está bien. Dice, cuando uno se porta mal, dice, en el centro penal de Mariona, y las personas liberadas en Mariona no me dejarán mentir, ¿cuál es el castigo? ¿Y qué es portarse mal? No lo tengo aquí, pero ¿qué es portarse mal en Mariona? Orarle a Dios, alabar a Dios. Y sabe lo que dicen los custodios, se molestan por el ruido. Dice, mira, aquí Dios, solo yo. Y el castigo es que agarran a las personas que están orando y todas las víctimas liberadas no me dejan mentir. Ahí hay un muro en Mariona bien conocido. Las toman de las manos y las lanzan contra ese muro como castigo. Imagínense, es eso, respetar el derecho a la integridad física. No tiene derecho de libertad porque está procesado. Libertad de culto. Libertad de culto, libertad, me refiero a la integridad personal, ahí lo han torturado, lo golpean. El derecho a la salud. Mire, 28% de personas han fallecido porque se les negó el tratamiento médico. Hay un caso del socorro jurídico que hemos nosotros sistematizado, ¿verdad? Que voy a explicar un poco más adelante. Ok. Bueno, precisamente nos tenemos que ir a la siguiente pausa. No nos cambie porque regresamos aquí en Criterios. Emprendedores,
El tema realmente es bastante sensible, el tema es bastante delicado. Y algo que llama la atención es que muchas personas dicen, mire, pero es que no me gustaría hablar de ello porque tengo cierto temor de que me vayan a acusar de vínculos con estructuras criminales. Esto ha sucedido mucho de parte de las organizaciones que tratan de investigar casos en los cuales, como repito, se han llevado a personas que no tienen nada que ver con las pandillas. En este caso, Ingrid, quisiera saber si en los últimos días, semanas o meses ha recibido amenazas de que usted va a ir a parar a un centro penal. Incluso, ya que me está diciendo que en el SECOT no se han reportado violaciones de derechos humanos, algunas personas podrían decir que lo mejor que le puede pasar es irse al SECOT y no al penal de Izalco y no a Mariona u otros lados. Claro, ¿Ha recibido amenazas? Sí, definitivamente. Bueno, de hecho, amenazas que ya se han concretizado para otros compañeros. Mire, hay 34 sindicalistas o representantes de sectores, trabajadores informales que han ido a parar presos a las cárceles, a cualquier cárcel menos al SECOT. Entonces, ¿qué le quiero decir? Esta amenaza se ha concretizado. Ahora, en lo personal, y le hablo también en representación de mis 10 compañeros voluntarios del Socorro Jurídico y otros que me han manifestado este temor, sí, tenemos temor. Y no es un temor imaginario, no. Es un temor que nosotros basamos en hechos comprobados. Por ejemplo, a nosotros nos ponen lo que se conoce en la inteligencia como colas, es decir, vehículos que nos siguen desde nuestras viviendas hasta el Socorro Jurídico u otros lugares que nosotros frecuentamos. Entonces, créanme, no somos inocentes en ese aspecto de dejarnos nada más llevar, ¿verdad? Ah, no, ya no me van a dejar seguir, no. ¿Qué hacemos nosotros? Nos bajamos del vehículo, fotografiamos la placa y, si es posible, a las personas. Tenemos una carpeta donde hay decenas de fotos con los vehículos que nosotros hemos registrado, pero además ya tuvimos el intento de captura de uno de los compañeros de la central sindical, ¿verdad? Por precisamente denunciar los actos arbitrarios de la policía y de la Fuerza Armada. Afortunadamente logramos detener esa captura. Justamente anteayer llegaron unas personas así como a hacer una venta ilícita frente a las instalaciones de Socorro Jurídico. Nosotros lo publicamos porque también podría ser una forma de fabricarnos un delito para poder allanar nuestras instalaciones. Pregunta, eso es grave. ¿Alguien ya les ha dicho, y esto es clásico en estos días, con respecto a las personas que no han tenido vínculos con pandillas, de las organizaciones que defienden a estas personas, ¿les está pagando Soros acaso? ¿Les han dicho que están recibiendo millones de dólares desde el exterior? De hecho, ese es otro de los acosos que recibimos como defensores de derechos humanos vía las redes sociales y también los medios de comunicación donde llegan los funcionarios. Yo quisiera que, por favor, me dieran esos cheques porque nosotros somos voluntarios, no recibimos un pago. Dicen que están nadando en plata, que no saben dónde meter tanto dinero que viene de Soros. Exactamente, y absolutamente eso no es cierto, ¿verdad? Es más, ellos caen en difamación, pero como lo hacen a través de los troles, que no tienen foto, que tienen 0 o 3 seguidores. No es como que la Fiscalía vaya a hacer algo tampoco. Absolutamente, entonces se creen con la impunidad, ¿verdad? Para hacerlo, lamentablemente. Y bueno, me quisiera tomar un poquito de estos minutos también para decir algo que es bien importante. Miren, yo en un evento de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos se me entregó este brochure. Dice, Derechos de las Personas Privadas de Libertad, elaborado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Y cuando uno lo lee, Dios mío. En su momento, a la Procuradora recuerdo que se le preguntó sobre las capturas que a personas que no tenían vínculos con pandillas. Ella, recuerdo que en su momento le hacen una grabación y ella contesta de que ahí no se está violando ningún derecho y de que no se han capturado personas que sean inocentes. Ella lo dijo así, irresponsable realmente, porque primero aquí habla de derechos de las personas privadas de libertad. En segundo lugar, ¿qué contradice esas declaraciones? Las mismas declaraciones del viceministro Villatoro y del mismo Nayib Bukele, que ya dijo que han liberado, Bukele dijo más de 7,000 y el señor Villatoro dice más de 8,000. Entonces, discúlpeme, pero si eso es así, se han equivocado. Por supuesto que hay gente inocente procesada y nos quedan todavía 18,000 más, porque esos 8,000 están libres
procesados, eso hay que decirlo. ¿Qué ocurre cuando los funcionarios dicen que los responsables de esas capturas no son ellos, sino que ha sido la misma policía y que tal cual la policía, como en otros estados del mundo, son los que tienen los errores y que no se puede pedir una policía perfecta? Bueno, en principio decirles que la policía no se manda sola, ¿verdad? Está bajo, en este caso, el ministro de Seguridad y Justicia, eso es lo primero. Segundo, ciertamente en eso tienen un poco de razón en el sentido que hay una responsabilidad individual. La misma ley policial dice, ante una orden ilegal, el policía no está obligado a cumplirla. Pero ¿por qué entonces los policías han llegado indiscriminadamente, lo mismo los militares, que nada tienen que ver con la seguridad pública, porque han llegado a capturar por cuotas a la gente? Porque les cae mal a alguien, porque al policía le quitó la novia a un muchacho, porque hay casos así. ¿Por qué han hecho eso? Terrible, terrible. Entonces eso, no se quieran ustedes quitar la responsabilidad. Hay una cadena de responsables y en su momento, cuando estén frente a los tribunales internacionales, allá no va a haber ningún Nayib Bukele, Villatoro, Arriaza Chicas, Merino Monroy que los esté defendiendo, señores policías o militares. Pero allá van a ser ustedes también, nada más. Licenciada, ¿cómo también es posible que aunque el presidente ha mencionado en su momento, porque recuerdo que hace unos meses también había mencionado que eran 3.000 liberados, de ahí mencionó que 7.000, pero aún algunos funcionarios contradicen al presidente y dicen, no, es que todos siguen capturados, los casi 80.000 siguen tras las rejas, pero contradicen al mismo presidente. Correcto, no se entiende, hay una completa incoherencia, ni siquiera ellos mismos tienen claridad de los registros. Mire, un caso, mi compañero José Leonidas Bonilla. Imagínense que él fallece el 3 de septiembre del año 2022. 2 días después estaba dándose la audiencia especial revisión de medidas donde lo declaraban inocente. Peor todavía, el 22 de septiembre, y nosotros tenemos esa evidencia, la Sala de lo Constitucional nos estaba contestando el habeas corpus como improcedente. O sea, increíble, o sea, no existe una comunicación, un orden administrativo, ellos no saben nada. Y uno dice, y esto es prueba suficiente para que vean el enorme error, el no debido proceso que existe y que tiene como consecuencia incluso la muerte de personas inocentes. Grave, ¿verdad? Sumamente lamentable. Sí. Bueno, así nos vamos a la última pausa comercial. No nos cambie, regresamos en Criterios. Uno de los custodios le ablanda el corazón y le dice, mire, ¿y usted por qué sigue dejando el paquete? Si su familiar ya está enterrado en la Bermeja, en una fosa común, si su familiar ya está en la morgue, porque en la morgue hay muchísimos fallecidos que no han reportado. Qué grave, porque imagínense la gente tan violentada con la esperanza de ver a su hijo o hija con vida para que le terminen diciendo esto. En otros casos peor, la funeraria es la que les informa. Imagínense, primero la funeraria sube la foto del fallecido y dice, si es mi familiar. Imagínense, grave realmente. Como dice el dicho, trascorneados, apaleados, y no queda más que tratar de ayudar a la gente, y como Socorro Jurídico estamos en esa disposición de poder ayudar hasta donde se nos permita, mientras no nos metan presos, ¿verdad? Porque aquí cualquiera puede ir a parar preso. Ingrid Escobar, ha sido un placer haberla tenido esta noche con nosotros, se nos ha terminado el tiempo y desde luego que se le desea el mejor de los éxitos, la mejor de las suertes y la protección divina también para poder velar por estas personas o aquellas que no han tenido nada que ver con las pandillas y que sus familiares pues sigan preocupados, y esperamos tenerlas en una próxima ocasión con buenas noticias, desde luego, y deseándole lo mejor. Bueno, yo estoy muy agradecida por el espacio que me han brindado y quiero enviar un especial saludo a las personas que están viendo esta noche este programa y quienes también lo ven en retransmisión. Gracias. Muchísimas gracias a usted. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde, el criterio más importante lo tiene usted. Que descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones.
Criterios